bien, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Vamos al tema de la iglesia. Vamos a estudiar la iglesia y en esta ocasión vamos a estudiar un poco sobre la definición de iglesia y en dónde nace la iglesia. Realmente son 3 puntos, pero queremos iniciar hablando de en dónde inicia la iglesia, cómo se define la iglesia y en qué momento podríamos decir que ya hay una iglesia establecida. Bien, pueden mandarnos algún tipo de pregunta, algún comentario, ahí al Messenger, al inbox del Facebook, y pues aquí lo estaremos tratando de dar una respuesta. Bien, pues hay diferentes tipos de definición para iglesia. Hay, vamos a decir que definiciones de tipo social, de tipo profanas, podemos decirlo así, que se refieren a la iglesia, por ejemplo, como un edificio. Muchas personas, sobre todo con una herencia del catolicismo romano, se refieren a la iglesia, o cuando mencionan la palabra iglesia, se refieren al templo, se refieren al edificio. Pues este uso inicia a partir del año 313, siglo IV, con Constantino, cuando el cristianismo ya es tolerado en el Imperio Romano y empiezan a referirse en este término porque empiezan a edificarse templos para el cristianismo, y los templos del paganismo antiguo, son donados a las comunidades cristianas. Entonces, a partir de este momento, pues empieza este uso que hasta hoy todavía persiste. Pero debemos de decir que este no es un uso bíblico ni teológico, es un uso social y hasta cierto punto podemos decir es un uso profano. También hay un segundo uso no bíblico y que es muy aceptado y común en el lenguaje popular, y que se refiere a una cierta denominación o a un cierto grupo. Esto puede ser un poco peligroso porque puede volverse un sectarismo, es decir, la única iglesia es tal iglesia, ¿no? Y entonces muchos movimientos y tradiciones pueden tener una tendencia hacia excluir a las demás tradiciones cristianas. En el caso de nosotros como iglesia pentecostal, aceptamos que la iglesia pentecostal es una visión o es una tradición de fe que comparte los mismos principios doctrinales, fundamentales, morales, principios teológicos básicos, con muchas otras tradiciones de fe. Por ejemplo, podría ser la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, muchas cosas en la iglesia luterana, que ahí empezamos a tener un poco más de alejamiento, pero aún así podemos convivir. La iglesia bautista, por supuesto, la iglesia interdenominacional, y para nosotros no hay ningún tipo de problema. Para nosotros, ellos son parte de la iglesia y estamos considerándolos como un solo cuerpo en Cristo y nos consideramos uno con ellos. Un tercer uso, en el caso de las sectas tienen un uso del lenguaje muy exclusivo. Recuerden que una de las características de las sectas es que una secta se aprueba a sí misma y excluye cualquier tipo de confesión de fe que no pertenezca a ella. Eso ya es meramente una secta. Podrían ser los Testigos de Jehová, podrían ser la Luz del Mundo, podrían ser los Sabáticos, podrían ser ya movimientos que no están contemplados dentro del cristianismo ortodoxo, y ellos se refieren a sí mismos como la única iglesia.
pero esto no es en absoluto correcto ni bíblico. Decíamos que un tercer uso que se hace referencia muy comúnmente es hablar del cuerpo místico de Cristo o la Iglesia universal. Bueno, aquí ya nos vamos un poco acercando al concepto, aunque algunos escritores y algunos manuales no aceptan esto del todo, pero quiero decir que también es muy común que se utilice, podríamos decir, bueno, es el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Pues efectivamente hay una cierta evidencia bíblica sólida que nos dice que nosotros, los creyentes, somos el cuerpo de Cristo, y bien podríamos usar este intercambio de conceptos entre iglesia y cuerpo de Cristo. Finalmente Él es la cabeza, pero esto entra dentro de del ambiente metafórico para describir la iglesia. De hecho, a mí me gustaría que en el siguiente estudio, darle continuidad a esto, viéramos las metáforas para describir la iglesia. Hoy estamos viendo definiciones y un poco sobre su procedencia y el origen de la iglesia y cuándo se establece, pero en un siguiente estudio o en el siguiente me gustaría hablar sobre las metáforas acerca de la iglesia para darle una continuidad a estos conceptos. Y un cuarto uso, vamos a decir que ya nos acercamos un poco más a concretar un sentido bíblico de la palabra, es que nos vamos a referir a una asamblea visible, a un grupo reunido, a una congregación, y esto es usado frecuentemente en el Nuevo Testamento. Cuando, por ejemplo, Pablo se refiere mucho en sus cartas a cierta comunidad, en específico a los colosenses, a los filipenses, o en el caso de las cartas universales, que se refieren a todos los santos que estén en cualquier lugar, ¿no? Entonces, esta palabra ocurre 115 veces en el Nuevo Testamento. La palabra eclesia viene del griego, que se compone de un prefijo, dos partes, un prefijo que es ek, que es fuera, o sacar, extraer, y kale, que significa llamar, es decir, es un llamamiento, podríamos decirlo así. También en el tiempo de Jesús, la palabra eclesia se utilizaba para algún tipo de asamblea de tipo jurídico, es decir, no siempre se usó para referirse a la iglesia cristiana como hoy lo conocemos. Esto tardó un poco de tiempo en irse consolidando. Pero en tiempos de Jesús podrían referirse a un grupo de personas que iban a tomar una cierta determinación en base a algún tipo de ley, algún tipo de judicialidad, podría ser religiosa sobre todo, o incluso judicial, ¿no? Entonces, esta palabra ocurre 115 veces en el Nuevo Testamento, en el griego, y la palabra para indicar una asamblea en específico, una asamblea cristiana, colosenses, los filipenses, una asamblea concreta y visible, ocurre 111 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, vean que de 115 veces, 111 se refiere únicamente a grupos específicos, visibles, que eran comunidades cristianas palpables, visibles, que allí estaban. Y por supuesto que también en las cartas universales se establece que todo aquel que ha creído se da por sentado, por ejemplo en la carta a los Hebreos, en las dos cartas de Pedro, la carta universal de Judas, se da por sentado que se dirige a todo aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y que vive de acuerdo a los principios del Evangelio, son también considerados como santos o como la iglesia. Entonces, bueno, pues ahí está, hay diferentes expresiones para esta palabra. También tiene ciertas formas, ya entrando concretamente para referirse a la iglesia. Decíamos que se refiere a una congregación local, ¿no?
al grupo de personas, no al edificio, sino al grupo de personas. La iglesia somos todos los que estamos en una reunión. Por ejemplo, en esta transmisión, estamos meditando en este tema, pues principalmente miembros de la iglesia cristiana, ¿no? Independientemente de qué tipo de congregación sea, bueno, pues estamos bajo un mismo Señor, bajo un mismo bautismo, bajo un mismo nombre, bajo un mismo principio de fe. Todos hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso nos hermana y nos vuelve parte de la iglesia. Esa confesión que hicimos público alguna vez en nuestra vida, de confesar ante una comunidad de cristianos que aceptábamos a Jesucristo como nuestro Salvador y que les seguíamos como nuestro único Salvador y nuestro único Señor. También la palabra tiene o puede darse en el Nuevo Testamento con un uso escatológico, es decir, una asamblea general, la cual estará compuesta por todos los creyentes de todos los tiempos, y que en algún momento, en un futuro, pues nos vamos a reunir con un propósito escatológico. Alguna vez, en los planes de Dios, la iglesia estará ya unida, reinando con Él, ¿no? Entonces también tiene una perspectiva de tipo escatológica. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el capítulo 7 de Apocalipsis, en donde Juan veía una gran multitud y le decían, bueno, pues ¿quiénes son? Tú lo sabes, ¿no? Contesta, son los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Bueno, este es un uso escatológico de la palabra. Entonces podríamos definir la iglesia, hay diferentes definiciones, pero podemos decirlos como todos aquellos, o definir la iglesia, que todos aquellos que tienen a Cristo como su Salvador personal y han recibido por fe la promesa de la salvación. Aquellos que han emblanquecido o lavado sus ropas con la sangre del Cordero, como dice allí en Apocalipsis 7, del 9 al 14. Son aquellos que a su vez pertenecen a una asamblea de creyentes y que por ese hecho tienen a Cristo como cabeza. Hay que decir que prácticamente se coinciden en cualquier teología que para ser parte de la iglesia tenemos que pertenecer a la asamblea o a un tipo de asamblea o a una asamblea en específico. Es decir, Pablo hablaba en sus cartas a los Efesios, por ejemplo, a los Colosenses. Estas dos cartas abundan en estos términos, por cierto. A los Filipenses, y no se refería a los filipenses y a los que simpaticen con los filipenses, pero no quieren estar con los filipenses porque dicen que todos son hipócritas, dicen que ellos no pueden congregarse, dicen que ellos de lejos están bien, que de vez en cuando se aparecen. Pablo no se refiere a ellos como iglesia. Pablo se refiere a los que constantemente se reunían a meditar en la fe, a los que perseveraban en los principios de la fe cristiana, a los que adoraban a Dios en comunidad. A ellos se está refiriendo, por lo cual debemos decir que es importante que permanezcamos fieles a nuestras asambleas, a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias. El Nuevo Testamento le da un peso importante a esto. ¿Cómo podría preiglesia? Bueno, pues la preiglesia son todos aquellos santos del Antiguo Testamento que nos precedieron en la fe y que fueron parte de esa sombra que fue la ley, pero que vivieron por fe. Ellos, dice la Cueva, lo señala, y creo que es muy importante que lo señala, ellos fueron salvos por la fe. El profeta Habacuc dice, mas el justo por la fe vivirá. Y tenemos a Abraham, por ejemplo, como padre de la fe. No tenemos, por ejemplo, ni a Pedro como padre de la fe, no tenemos ni siquiera al mismo apóstol Pablo como padre de la fe, sino que el cristianismo
tiene una raíz en la historia del pueblo de Israel. Y esa raíz, de acuerdo a Romanos capítulo 4, a todo el capítulo 4, nos lleva hasta Abraham, el padre de la fe. Entonces, Francisco de la Cueva nos dice que todos esos santos que vivieron la ley de Dios, en el caso de Moisés en adelante, pues vivieron por fe, cumplieron esa ley o fueron obedientes a la ley de Dios. Por ejemplo, David, Ezequías, los profetas, Sansón, la descripción, por ejemplo, de Hebreos 11, que vivieron por fe, no por obras, sino por fe. Y recordemos que la confesión cristiana, por excelencia, es que si confesares con tu boca que Jesucristo es tu Señor y creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas por la boca se confiesa para salvación. Y el llamado es a la fe. Somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces en esto tenemos una identidad muy cercana con los santos del Antiguo Testamento. Entonces ellos vieron de lejos la promesa del Mesías y la aceptaron por fe. Dice allí en Hebreos que la vieron de lejos sin haber participado de ella, pero por fe la aceptaron. Bueno, pues ahora nosotros ya tenemos el cumplimiento de la promesa del Mesías y vivimos también, así como ellos, que fueron salvos por la fe, nosotros también somos únicamente salvos por la fe. Dice Hebreos 12:1 que tenemos una gran nube de testigos, ¿no? Y los comentaristas señalan que está conmemorando esa multitud de santos del Antiguo Testamento. Entonces, Francisco de la Cueva habla de algo muy interesante de la preiglesia, es decir, estos hombres que se caracterizaron por su fe principalmente, más que por el cumplimiento riguroso de las obras de la ley, porque para ello pues podríamos citar a los mismos fariseos. Ellos eran cumplidores de la ley, pero no por fe, sino por un legalismo, por religiosidad. Pero la ley también implicaba, o el corazón de la ley de Moisés implicaba la fe, ¿no? Y cuando damos ese cambio de paradigma espiritual hacia el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, bueno, participamos de ello por la fe. Entonces eso nos hermana con esa multitud de santos y somos partícipes de la fe. Entonces a esto Francisco de la Cueva le llama la preiglesia. Otro grupo que también le llama la preiglesia, Francisco de la Cueva, va a ser los discípulos, al grupo de discípulos de Juan el Bautista. Esto está muy interesante. Y él habla de que se vuelve en esa parte de la preiglesia cuando dejan a Juan el Bautista para seguir al Señor Jesús. Mire, vamos a Juan 1:37, al Evangelio según San Juan, al 1:37, y aquí dice, vean ustedes que dice el siguiente, desde el 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, esto es algo muy, muy importante, porque dice que allí empieza Jesús a formar ya un pequeño grupo que va a ir creciendo paulatinamente, pero estos hombres, ¿verdad?, cuando ellos saben, por medio de Juan el Bautista, que Jesús es el Cordero de Dios y que en él está la promesa del cumplimiento de la redención total de la humanidad, bueno, pues dejan a Juan el Bautista y siguen a Jesús. Y en el momento que empiezan a seguir a Jesús, bueno, pues ya hay una pequeña configuración de iglesia, porque finalmente, pues la iglesia somos seguidores de Jesús. Y estos discípulos, pues dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Entonces también estamos
hablando de que ellos pertenecen a ese grupo llamado la preiglesia. Aquel grupo pequeño fue creciendo. Esto se nos habla en Juan 1, vamos ahí a Juan 1:35. Bueno, y ahí, bueno, empieza, o a lo que va Francisco de la Cueva, ya luego en Lucas 6:13, vamos a verlo, es que este grupo empieza a incrementarse. Y entonces el número de personas que empiezan a seguir a Jesús ya configuran una pequeña comunidad de preiglesia. Todavía no meramente la iglesia, aunque hay comentaristas que dicen que sí, pero todavía no vemos toda la forma de la iglesia, como lo vamos a ver en un momento. Entonces por eso lo consideran como una preiglesia, pero ya hay los elementos de fe para considerar que ya está en su génesis formándose allí la iglesia. Decíamos Juan 6:13, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. 12, bueno, pues en representación, recordemos, de las 12 tribus de Israel. Y luego tenemos a otros 70 que se añaden en Lucas 10, ahí mismo, pues vamos a capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, recordemos los 70 ancianos también de la congregación de Israel. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar en donde había de ir. Vean ustedes que ya hay un grupo, es una comunidad que están siguiendo a Jesús y que ya comienzan a tener una misión de parte del Señor. Entonces la iglesia, si bien todavía no está totalmente esclarecida, no está totalmente ya formada, pero ya hay un proceso de formación interesante. A esto, escritor, Francisco de la Cueva, le va a llamar la preiglesia. Algo bastante importante, bastante interesante. Bien, después tenemos algo muy importante ya lo leímos en Mateo 16, 18, que es la confesión de Pedro. La tradición católica suele decir, en una de sus más interpretaciones, que aquí nace la iglesia. ¿Con qué? Bueno, pues con la confesión de Pedro. Algunas tradiciones cristianas, de hecho, lo llegan a aceptar así. ¿Por qué? Porque ya hay una fórmula de salvación. Pero vamos a ver que todavía la iglesia no está, digamos, legalmente constituida, ¿no? Y es cuando allí en Cesarea, Pedro formula una respuesta verbal, una fórmula verbal, en la cual estructura bien la fe sobre la persona del Señor Jesucristo. Entonces respondiendo, bueno, vamos a leer desde el 16-15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor tenía la intención de que ellos comenzaran a trabajar, pues, en su mente y en su corazón, una respuesta apropiada para definir quién es Jesús. Y esta respuesta le daría una gran fuerza a las posteriores confesiones de fe para aceptar a alguien dentro del cuerpo de Cristo. Es necesario tener una confesión verbal. Y entonces nace de esta circunstancia en la cual Pedro le contesta a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como vemos, es una confesión acerca de la persona del Señor Jesucristo. Pablo dice que nadie puede llamar Señor a Jesús sin el Espíritu de Dios. Entonces podríamos decir que ya hay una participación, un crecimiento en la labor también del Espíritu Santo aquí, porque más que Pedro es el Espíritu Santo
quien va guiando los corazones de los hombres para decir las palabras exactas. Pedro no se equivocó aquí, no hay nada que sobre ni nada que falte, es una declaración concisa, precisa y clara sobre la persona del Señor Jesucristo. Y esta confesión de fe acerca de la persona del Señor, bueno, constituye un elemento importante para decir que ya la iglesia está en una formación bastante adelantada. Pero, sin embargo, todavía no podemos decir que está inaugurada la iglesia. Quizá todavía estaríamos hablando de la preiglesia, pero ya hay una madurez para ese entonces. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bueno, era el Padre revelando el corazón de Pedro cuál era la fórmula necesaria para referirse al Señor Jesucristo, y con esa confesión verbal considerarse entonces ya alguien que es un cristiano, un creyente, un santo, un salvo, etc. Ya podríamos decir que cuando alguien de todo su corazón puede repetir libremente estas palabras, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, bueno, entonces ya es parte de la iglesia. Algunas personas en el bautismo, en la confesión del bautismo, yo he visto que cometen quizá entre un error y una deficiencia. Porque yo he escuchado que les preguntan, ¿por qué te quieres bautizar? Y ellos se limitan a decir, pues porque he creído en Dios. Esto no es suficiente para bautizar a una persona. Esa persona necesitaría otra vez ser instruida en los principios del discipulado. Porque dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan. El diablo también cree en Dios, los impíos creen en Dios. Entonces, el decir creo en Dios no es suficiente para la salvación. La salvación no se obtiene de creer en Dios. No, todo el mundo cree en Dios. Realmente los ateos, pues los ateos hablan mucho de Dios, ¿verdad? A veces más que nosotros, ellos hablan mucho de Dios. Entonces, no es suficiente decir creo en Dios para que alguien pueda participar del rito del bautismo cristiano. No, hay que confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador suficiente, personal. Entonces son elementos de la fe cristiana para que podamos considerar a alguien y sobre todo, más que nosotros, que Dios le pueda considerar como parte ya de su cuerpo. Y le dice, sigue diciendo el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre estos principios doctrinales, sobre esta confesión que tú, que se te acaba de revelar, sobre esta verdad de la divinidad del Señor Jesús, sobre quién es Jesús, edificaré mi iglesia. Y vean que está viendo a futuro. Edificaré. Entonces quiere decir que estamos en lo correcto cuando estamos hablando que aquí hay una preiglesia. Porque dice el Señor a futuro, edificaré. No dice, he edificado mi iglesia en tiempo presente, sino dice, edificaré mi iglesia. Entonces, el Señor está mirando un poco a futuro, ¿verdad? Porque le dice, edificaré mi iglesia, y luego habla sobre la perpetuidad de la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, el poder de la muerte no va a enseñorearse sobre la iglesia. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Porque está hablando también de la garantía de su resurrección. Y recuerden que la resurrección de Jesús es una garantía de nuestra resurrección. La muerte ocurre en cualquier momento y en cualquier circunstancia para cualquier creyente, pero lo importante es que pasemos en ese proceso de muerte física
con la promesa de la resurrección. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando también de que la iglesia iba a ser el proyecto de Jesús, que no se iba a destruir. Vemos en la actual coyuntura que estamos pasando, ¿verdad?, que a pesar de que nuestros templos se cerraron y que no sabemos si realmente vuelvan algún día a abrirse, quizá no, o quizá dentro de muchos años, 10, 20 años, quizá pasen, pero aún así la iglesia sigue manteniendo su fe. La iglesia sigue manteniendo sus convicciones. Buscamos la manera de meditar en la palabra de Dios y de estar buscando constantemente a nuestro Señor. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque es la promesa del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos en un tiempo donde estamos perdiendo muchos de nuestros hermanos, pero aún así el proyecto del Señor, que es la iglesia, continúa su marcha. Y entonces hasta aquí estamos hablando de una preiglesia, de algo previo a la iglesia. Pero ¿dónde se inaugura la iglesia? Este es el tercer y último punto de este estudio. Posteriormente vamos a darle seguimiento. Yo le invito a que no suelte el hilo de este estudio, que es la iglesia. La próxima ocasión vamos a estudiar las metáforas para referirnos a la iglesia. Y vamos a hablar sobre Hechos capítulo 2 y su significado doctrinal histórico. Pero vamos a ver la inauguración de la iglesia. Ya estaban todos los elementos puestos, ya había piedras vivas que eran los creyentes, ya había confesiones en mujeres y hombres que habían visto, como la mujer samaritana, como María Magdalena, como los enfermos que Jesús sanaba y que le decían: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Entonces ya había esos elementos suficientes para constituir la iglesia, pero faltaba un factor muy importante para que este proceso se cerrara y entonces podríamos hablar ya de una iglesia. En primer lugar, que el Señor Jesucristo terminara su obra mesiánica, su obra redentora en la cruz. Él dijo en la cruz: consumado es. Bueno, entonces está hablando de que el proyecto de su vida humana en la tierra está llegando a su conclusión, o está cerrando la misión que el Padre puso en sus manos, que era redimir al género humano, ofrecer redención por medio de su muerte al género humano, ofrecerle vida eterna a todo aquel que en él cree. Y en la cruz el Señor le entregó su espíritu y dijo: consumado es. Es decir, esta obra está cerrando, está llegando a su final. Y 3 días después, en su resurrección, Él asciende al Padre, ¿verdad?, para presentarse como un sumo sacerdote, llevando ante el Eterno el sacrificio perfecto, expiatorio por la humanidad. Y es entonces cuando el Señor asciende al tercer cielo, nuevamente a la diestra de la majestad de las alturas, a la diestra del Padre, y entonces viene una promesa: Él enviaría al Espíritu de Dios, al Consolador. Y esto empezaría formalmente con el proyecto de la iglesia. ¿En dónde? Bueno, pues en Hechos capítulo 2, cuando están reunidos 120, algunos señalan que estos números son simplemente simbólicos, porque 120, bueno, pues es un múltiplo de 12, obviamente pues se está representando 12, recuerden que es número de gobierno, número de pueblo también. Entonces están los 120, más que fueran 120 literal, se está refiriendo al simbolismo de que ese grupo de personas estaba representando a los futuros creyentes de todas las generaciones. De alguna manera
esto no es casualidad que se diga 120 y eran 120 porque los contaron, sino era la representación de los creyentes de todas las épocas. Estaban reunidos, unánimes en un aposento, esperando el cumplimiento de la fiesta del Pentecostés. Y la fiesta del Pentecostés es una fiesta de cosechas, una fiesta en donde se celebra el fin de una cosecha, ¿verdad? Y entonces es ahí, en esa fiesta, en ese simbolismo que tiene el Pentecostés, porque el Señor tiene su primera gran cosecha, la que dejó el sembrador. ¿Quién es el sembrador? El Señor Jesucristo. Sembró, y ahora el Espíritu Santo venía por la gran cosecha, y esa cosecha era la iglesia. Y entonces ese es el significado también del Pentecostés. Llegó sobre ellos y les llenó, allí se representó, se manifestó por medio de lenguas de fuego, por medio de otros idiomas que ellos empezaron a hablar, predicando el Evangelio hacia toda criatura. El Señor los capacitó con el poder de su Espíritu, y entonces ese momento, ese suceso histórico es un cumplimiento de varias promesas del Antiguo Testamento y varias promesas en la cual el Señor prometía que iba a dar de su Espíritu a todo aquel que en Él creía. Él iba a bautizar con su Espíritu pues a esa asamblea de creyentes, y entonces ahí se está cumpliendo esa promesa. Entonces la venida del Espíritu Santo en Pentecostés había sido ya profetizada por el Señor Jesucristo en varias ocasiones, en Marcos 1:8, en Juan 7:39, por ejemplo, en Juan 14, 16 y 17, en Juan 16, 7 al 13, y finalmente, bueno, este cumplimiento llega a suceder allí en ese suceso, en cuanto se celebraba los 50 días después de la Pascua. Y allí entonces queda, digamos, inaugurada con la presencia del Espíritu Santo, queda inaugurada la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitaban una manifestación visible, aprobando aquella asamblea, aprobando aquella reunión, ese grupo de hombres y mujeres que estaban allí reunidos, y esa manifestación visible del Espíritu Santo es una aprobación de parte de Dios, así como se aprobó por medio de algo visible, la gloria de Dios, la Shekinah visible, así como se aprobó el templo de Salomón y se manifestó algo visible allí, aprobando que Dios estaba de acuerdo con ese proyecto. Bueno, también ahora visiblemente se inauguraba, se aprobaba a ese grupo de hombres y mujeres que en ese momento, pues allí estaba concentrada la iglesia. Y es allí entonces cuando comienza la iglesia, en Hechos capítulo 2, en el suceso del Pentecostés. Ahí es donde entonces podríamos hablar que ya hay un inicio formal de la iglesia. De ahí en adelante el panorama ya es otro. Ellos comienzan poco a poco a entender la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. La iglesia da inicio cuando la obra de Cristo se ve completada, ¿sí?, en su resurrección y el descenso del Espíritu Santo. Por eso nosotros en este caso no aceptamos la teoría o la doctrina, la creencia católica, que dice que la iglesia nace formalmente con la confesión de Pedro, pese que sí hay algunas iglesias que lo consideran así y que tiene una cierta validez efectivamente, porque sí había elementos para ya hablar de una iglesia, pero recordemos que allí en Mateo 16:18 Jesús todavía está hablando a futuro, y todavía realmente podríamos hablar más bien de una preiglesia, pero la llegada del Espíritu Santo, ese bautismo que se manifestó en ese grupo, ¿verdad?, y esa manifestación entonces da realmente inicio
a la iglesia, porque la obra de Cristo ya había sido completada tanto en la cruz como en su resurrección. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con estos puntos hoy, lo que es vimos lo que es las definiciones de iglesia. En segundo lugar, recapitulando, vimos lo que es la preiglesia, el grupo que va desde los santos del Antiguo Testamento hacia las personas que estuvieron participando de la fe en el ministerio de Jesús, y finalmente que se concluye ahí en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo manifiesta, ¿verdad? Es la manifestación de la promesa que se había hecho desde el Antiguo Testamento y en el libro de Joel, ¿verdad? Y posteriormente, frecuentemente el Señor había dado la promesa de su Espíritu, ¿verdad? Como una señal indistinguible, o como una señal pues inequívoca, ¿verdad? De que en ese momento Dios estaba aprobando y estaba cosechando el trabajo del sembrador, que es el Señor Jesucristo. Entonces, hoy vamos a quedarnos con estos 3 puntos.